¿Qué tal están? Buenos días, bienvenidos a Córdoba TV. Como cada miércoles, ya saben que les vamos a invitar a que formen parte de nuestra tertulia, que además los tertulianos llevan ya un ratito aquí charlando entre ellos. Y nuestro número de teléfono va a estar abierto como cada día para que ustedes nos hagan, bueno, pues saber qué opinan de los temas que nosotros vamos a poner sobre la mesa. 957-940111, ese es el número que tienen que marcar. Durante la segunda hora vamos a tener entrevistas muy interesantes. Hoy nos va a acompañar Paco Lobatón, con nosotros va a estar para hacernos una invitación a una actividad que se va a desarrollar también aquí en Córdoba en pro de las personas desaparecidas y de sus familiares. También, como es miércoles, vamos a tener Día de Adopción. Nuestras mascotas que buscan hogar también van a ser protagonistas hoy con nosotros y tendremos nuestra sección con Faecta. También muy interesante ese tema. Como siempre, con Ana Espino llegará la actualidad de todo lo que ocurre fuera del plató y con ella tendremos también reportajes interesantes. Todo esto durante las 2 próximas horas, así que yo, como cada día, les hago la invitación y espero que nos acompañen. Y comenzamos ya con nuestra tertulia. Antes de nada hay que darle los buenos días y la bienvenida a Córdoba TV a nuestros tertulianos de hoy. Mar Silva, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti por acudir. Gracias. Luis, que no me he olvidado hoy de ti, ¿eh? Ya los miércoles, ¿eh? Los miércoles. Bienvenido a Córdoba TV también. Gracias, a ti. gracias. Y Salvador Fuentes, que nos faltó la semana pasada y lo echamos de menos. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Todo muchas bien. gracias. Yo también he hecho mucho de menos, ¿sabes? Mucho trabajo, ¿verdad, ahora? No hay más remedio. A ver, que hay que estar en todas partes. Bueno, hasta ahí no llegamos todavía, pero vamos, estamos en ello. En todas las que se pueda, eso sí. El don de la ubicuidad lo tenemos casi ya desarrollado. Bueno, pues vamos a comenzar con las noticias de hoy. ¿Os parece alguna un poquito más interesante, un poco más relevante, Mar? No sé si hay alguna que haya llamado la atención para ti. Sí, bueno, a mí me ha llamado la atención la solicitud de la reunión de todas las piezas separadas que hay ahora mismo sobre la investigación del caso Guadalquivir Futuro. Exactamente, Guadalquivir Futuro, porque yo creo que bueno, esto, como en muchos macrojuicios que afectan a distintas asociaciones, le está pasando un poco como al tema de los ERE. Sí. No es tan grande ni afecta ni en millones ni en personas a tanta gente. Pero yo creo que la gente no entiende por qué está como desparramado y yo creo que deben saber que cuando un tema afecta a distintos colectivos o a distintos particulares, sí, y cada uno busca un asesor legal, un abogado, o se siente afectado de distinta manera, se empiezan a interponer demandas, reclamaciones y demás. Y eso puede dar lugar a que en un juzgado se siga determinado criterio y en otro no. Eso provocaría una inseguridad jurídica. Tiene su lógica que se solicite que se reúna en uno solo para que sea un solo juzgado, sí, el que aúne el criterio. Sin embargo, que no pase como pasó con el tema de los ERES, que sea tal el volumen de trabajo que se desborde, se atrase y se alargue en el tiempo. Entonces, yo no sé qué criterio que van a resolver al final, pero vamos, yo creo que sí que sería bueno que se reuniera efectivamente. Luis, además este es un tema que también arrastramos ya desde hace meses. Desde hace meses. A mí lo que me preocupa de todo esto es que se llegue a un final feliz. Digo final feliz, final con una sentencia. Sí. El que se reúna en un solo juzgado o no, en un momento determinado es intrascendente. Lo importante es que no se maree la perdiz y que se llegue a un resultado, sí, se llegue a una sentencia, que no pase como se ha dicho antes con los ERES, ¿no? Que está todo diseminado, pero es que además no tenemos resultados de ningún tipo. La justicia no debe de tardar tanto tiempo en dictar sentencias, sí, o hacer las investigaciones oportunas, o sea, hacer la instrucción oportuna. Yo creo que como ciudadano y como contribuyente me refiero porque pagamos impuestos, sí, lo que pedimos y exigimos es una justicia rápida, eficaz y que se tomen las medidas que haya que tomar, pero que sea rápida y eficaz. Salvador. No, yo solo compartir lo que han comentado los dos, ¿no? Tanto María del Mar como Luis, ¿no? Aquí es solo, desde el punto de vista de ciudadanos, pedir que se agilice cuanto antes, que el proceso, yo creo que el hecho de que se concentren todas las actuaciones, pues es buena noticia, siempre y cuando, como dice Luis, lleguemos a una sentencia. Digo porque es que hay que dar ya respuesta a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que cuanto antes haga la sentencia, cuanto antes se depuren responsabilidades, yo creo que mostramos la eficacia de la justicia, que en este caso
no tiene que correr más que ningún otro caso, pero sí, como digo, hacer todo lo posible para que se imparta justicia y que los responsables pues soporten pues el castigo que tienen que tener por el uso fraudulento de fondos públicos en el caso de que los hubiera, ¿no? Es que yo creo que además mucha gente que no tienen por qué saberlo no alcanzan a entender qué es esto de la instrucción y qué es esto del juicio. Yo creo que habría que aclararles, que estoy segura que mucha gente no lo sabe ni tienen por qué, porque no es su profesión. La instrucción es ese periodo en el que se investiga si efectivamente existen indicios o pruebas de la comisión de un delito. Sí. Entonces, una vez que ese periodo de instrucción ha terminado, es cuando se inicia lo que se llama comúnmente el juicio. De manera que, terminado el periodo de instrucción en el que declaran partes, se ponen sobre la mesa pruebas, indicios, es cuando fiscal y juez determinan, bueno, primero fiscal hace su escrito de acusación o de sobreseimiento sobre una persona, sobre dos, unas sí, otras no, sobre qué delitos, se lo presenta al juez y el juez determina la apertura del juicio oral. Ahí es donde empieza el juicio. Entonces, normalmente lo que se alargan son las instrucciones, porque, claro, una vez que se ha dictado el auto de sobreseimiento o de apertura del juicio oral, ahí ya, bueno, hay recursos, pero ya casi no hay vuelta atrás. Ahí es donde verdaderamente la persona deja de ser investigado para pasar a la categoría de acusado en un juicio. Ahí es donde se inicia el juicio, ahí es donde ya se pone una fecha para el juicio. Luego ya depende de la agenda de cada juzgado y del juicio, perdón, del juzgado al que tiene que ir, que se alargue más o menos el juicio y luego ya pues la sentencia lo que tarden en dictarla. Pero lo que alarga siempre los procedimientos es el periodo de instrucción. Y el periodo de instrucción es que hay que hacerlo minucioso. Pero también es cierto que si está diseminado por unos sitios y por otros, y unos juzgados funcionan mejor que otros, luego habría una duplicidad de juicios, pues a este sí, a este no, es un poco lioso. Y yo creo que la gente dice, ¿esto cómo se alarga? Pues sí, se alarga, pero lo que se alarga normalmente es el periodo de instrucción. Y una vez que ya se ha dictado el auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral, ya es una cuestión de agenda del juzgado, porque no juzga el mismo juzgado que hace la instrucción, lo juzga otro juzgado, de lo penal, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, dependiendo del delito que sea. Es cierto que la justicia es muy lenta. Muy lenta. Y que es uno de los temas que también más preocupan a los ciudadanos, porque claro, es como tú comentas, Mar, es muy difícil poderlo entender cuando uno no está dentro del mundo legal, que algo pueda dilatarse en el tiempo hasta 3, 4, 5 y 6 años. Pues sí, pero también esto, como casi todo, es una cuestión económica, porque la justicia es una de las hermanas pobres de los presupuestos. Todos nos acordamos cuando hay juicios que se alargan, como el de los ERE, como el de otros, el de los ERE ha sido muy largo, independientemente de que allí haya habido alguna intervención, que ya eso yo no lo sé, pero a la hora de elaborar los presupuestos generales del Estado, no se beneficia a la justicia. Hacen falta más juzgados, hacen falta oficiales, jueces, edificios, hace falta de todo, personal, medios, que es que vas a un juicio con una prueba audiovisual y muchos juzgados no tienen dónde reproducir esa prueba. Te termina pasando que te la inadmiten por economía procesal. Con lo cual luego el procedimiento se alarga, porque si tú no estás conforme con la sentencia y has protestado convenientemente, luego pones un recurso que normalmente te funciona y te practican esa prueba. Entonces se resume todo en una cuestión económica. Y bueno,
a la hora de votar presupuestos, pues nadie se acuerda de esto, ni de otros muchos hermanos pobres de los presupuestos. Que también los hay. Que también los hay. Bueno, pues cambiamos de tema. No cambiamos de tema porque Luis quiere aportar algo. Es que a raíz de la instrucción, que es importantísima, sí. La instrucción quizás sea lo más importante en un procedimiento. Sí, si está mal hecha. Exactamente. Yo recuerdo que fui a ver a una amiga mía que es magistrada de la Audiencia Nacional y nos tomamos un café en un bar cercano y entró un personaje, un juez instructor. Sí. Y entonces pues le preguntamos, que nos saludó, lo vimos, lo saludé yo la primera vez que saludé a ese señor y la última yo no he vuelto a saludar más porque no lo he encontrado. Sí. Y ese era uno de que en aquel momento eran los llamados jueces estrellas y era un juez instructor, un juez que ya ahora no es juez porque se metió en política, etc. Y entonces esta señora me dijo que el problema es que este juez instructor instruía tan mal que todos los procedimientos decaían. Claro. Y entonces, claro, ¿cómo es posible que la instrucción es muy importante, pero que haya jueces que se preocupen, que sean los encargados de instruir y que no sepan instruir? No debían de estar, o que no lo hagan bien. Entonces este juez tenía fama de, bueno, era uno de los jueces estrellas, pero todo lo que llevaba al final decaía en el juzgado porque la instrucción estaba mal hecha. Luego sería muy importante que también los jueces instructores, aparte de recursos, que sí, es verdad que no faltan recursos, tanto como en otras actividades como la educación, pues se les pasase el algodón de hacer las cosas bien hechas. Es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cambiamos de tema? Salvador, ¿algo más que añadir al respecto o podemos seguir? Nada más, porque hay mucha sabiduría en este sillón. ¿Verdad que sí? Te han dejado a ti allí solo. Pues vamos a continuar y en este caso hablamos de una huelga que finaliza, concretamente la de todas esas personas que trabajan en prisión. Han sido 6 los días, en este caso, que hemos tenido de huelga. Otro tema que también viene ya desde hace tiempo, los funcionarios de prisiones se llevan quejándose durante... Por lo menos aquí llevamos ya 2 años escuchando las críticas que tienen que hacer a ese trabajo que no pueden desarrollar de manera correcta, en concreto aquí en la prisión de Córdoba, pero es algo que es a nivel nacional, ya no solamente es que ocurra aquí. Mar, volvemos a hablar en este caso de justicia, pero en otro sentido. Bueno, esto es un poquito más técnico, no es tanto fondo del asunto legal, pero puedo emitir mi opinión como ciudadana. Sí. Yo creo que los funcionarios de prisiones son como tantos otros funcionarios de determinadas partes de la administración, que efectivamente otra vez volvemos a la falta de presupuestos, son pocos, tienen que desarrollar su trabajo en unas condiciones a veces a turnos muy duros, con pocos medios, y yo creo, sobre todo creo que son pocos. Y en las cárceles también, en las prisiones también está sobrepasado el número. Sí. De las cárceles, las prisiones están pensadas para un determinado número de reclusos y está sobrepasado, lo cual provoca otra serie de cosas que ahora mismo ya no vienen al caso, pero bueno, como que en prisión no se lleven a cabo todas las prisiones provisionales que se deberían, o esto, ¿no? En el momento que ya por un aumento de la delincuencia, que eso es obvio que está ahí, que no es una cosa que yo me estoy inventando, sino que existe, y por un vicio del sistema legal, está entrando mucha gente en prisión porque no tiene más remedio y no hay tanto sitio. Sin embargo, no va acompasado el número de reclusos, no va acompasado con el número de funcionarios que tienen que estar atendiendo esa prisión. Yo creo que están desbordados y creo que tienen razón. Pero aquí en Córdoba, en la prisión de Córdoba y en todas. Bueno, habrá a lo mejor alguna que no, pero imagínate un Ocaña o sobre todo las prisiones más conflictivas en este sentido son las de la primera fase, las que tienen reclusos con prisión provisional antes del juicio. Esas son conflictivas porque una vez que ya se ha dictado la sentencia y se deriva al condenado a una prisión donde va a cumplir su condena, ya la cosa varía un poco. Pero imagínate un Alcalameco, por ejemplo, son prisiones duras,
son duras, porque hay mucho, allí la gente está esperando su juicio, es un estado psicológico que afecta también, y en Córdoba pues es otro tanto de lo mismo. Luis. Bueno, yo creo que como en casi todos los ámbitos de la administración pública, a sus servidores, que son los funcionarios públicos, la propia administración no los trata adecuadamente, en general. Hay excepciones, pero en general no los trata adecuadamente. Y este es un ejemplo más. Han hecho mucho ruido porque se han lanzado a la calle, que posiblemente sea la parte más negativa, pero a veces es la única forma que se tiene de llamar la atención. Pero claro, el ciudadano que está en la calle tranquilamente no tiene culpa de sus relaciones laborales o las tenga estropeadas porque le fastidian la vida, ¿no? Yo he presenciado una de estas huelgas y la verdad es que era molesta. Era molesta para los ciudadanos, la gente daba la vuelta y se sentía preocupada porque nunca se sabe si se va en plan pacífico o no, porque algunas no van en plan pacífico. No me refiero para los funcionarios, sino una huelga en general algunas veces deriva en vandalismo. Algunas veces, ¿no? Entonces yo creo que hay poca sensibilidad de los dirigentes políticos con los funcionarios, sobre todo los que tienen poder de manejar las cuentas, y por lo general no está bien pagado. El funcionario no está bien pagado, poniendo encima de la mesa pues, otros convenios colectivos que puede haber en otros ámbitos de la empresa. Yo creo que la empresa privada paga mejor que la empresa pública. De la empresa pública y el ente público. Salvador. Hombre, yo, al hilo de lo que estaban comentando ellos, yo creo que algo estaremos haciendo mal, se está haciendo mal para que unos trabajadores no tengan más remedio que salirse a la calle. Algo se está haciendo mal. Falta de diálogo, falta de buscar acuerdos. Esto no es un tema nuevo, es un tema bastante complejo. Estamos hablando de prisiones y yo creo que la prisión de Córdoba es ejemplar a muchos niveles. A muchos niveles. Yo creo que están haciendo una labor encomiable. Esos funcionarios, nosotros no hemos visto ni un ruido de esa prisión, de ningún tipo. Se está haciendo una labor de reinserción social con los que están allí bastante importante, y yo creo que hay que apelar a diálogo. Lo que comentaba también Luis, a nadie le agrada una manifestación. Pero bueno, también hay que mirar el por qué se ha llegado a esa situación, si es económica, si es presupuestaria, si es porque no se pueden hacer cosas todo de pronto. Algo está fallando ahí, y está fallando el diálogo, y yo creo que siempre que se tienen razones. Lo que pasa es que también es complicado. Hemos asistido a una situación que es absolutamente injusta en este país, es decir, con el tema de las comunidades autónomas. Hay policías que cobran y guardias civiles menos que los policías autonómicos. El ejemplo, eso afortunadamente, y creo que se ha resuelto ya con la equiparación salarial. No puede haber funcionarios de primera y de segunda categoría. Lo mismo que ayer se manifestaban los funcionarios de justicia. Yo creo que le estamos exigiendo a la justicia unos resultados que igual el gran problema es que a la hora de presupuestar, a la hora de contemplar, por ser quienes son, no reparamos que necesitan más recursos. Y yo creo que tenemos que desviar un poco la atención hacia esas partes y páginas del presupuesto que, aunque no sean muy visibles, sí están prestando un servicio encomiable, ¿no? Y el servicio de prisiones, el tema de interior, el tema de equiparar la Guardia Civil, la Policía Nacional. Tenemos que hacer un esfuerzo bastante importante, y además una cosa que yo creo que no podemos dejar de contemplar: mucha información. Porque es lo que decía Luis, ¿no? Es decir, cuanto más información tenga la ciudadanía de lo que hay, el problema es que más capacidad tenemos de separar el grano de la paja y ver el alcance real de esas reivindicaciones, si son justas, si son lógicas y si se pueden hacer de forma plurianual. Pero algo hay que hacer. Y yo hoy comparto la reivindicación de esos trabajadores, como comparto que se manifestasen los trabajadores de justicia ayer en las puertas de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Y si yo creo que las cosas, cuando se hacen con sentido común, con mesura y con sentido de responsabilidad, aquí el lado del debe está, como decían ellos, de la parte de los políticos. Y yo creo que no podemos hacer milagros, porque no hay nadie, salvo uno que yo entienda que hace milagros, ¿sabes? Pero en cualquier caso, sí tenemos que tener pues más vocación de servicio y más vocación de diálogo. Y si el diálogo no llega, que se sepa por qué no llega, porque muchas veces no es
por responsabilidad del político, que hace lo que puede, porque se le pide más de lo que puede dar, o al revés, porque el político lo suficientemente poco resuelto, por no decir otra cosa, que no es capaz de sacar partido a esos trabajadores que, como digo, están haciendo una labor encomiable, ¿no? Y ya que habláis de la justicia, ayer el presidente de la Audiencia, digo, lo habéis metido como noticia y yo me adelanto, digo, para que todo no sea negativo, consiguió una gran aspiración de todos los presidentes de Audiencia de Andalucía, que es la Comisión Provincial contra la Violencia de Género. Eso es un hito que hay que reconocerlo a los jueces, a todo el sistema judicial y al presidente de la Audiencia nuestra. ¿Por qué? Porque ha conseguido montar una comisión que cada 4 meses coordine y ponga, por lo menos un poquito de criterio, a la lucha contra la violencia de género, que como sabéis mañana se celebra el día, ¿no? Y eso no es para celebrar un solo día, sino son muchos días al año, son 65 casos al año, lo que se viene dando los últimos 5 años que tenemos, y yo creo que eso es una buena noticia que por primera vez hay que valorar, y ha sido el presidente de la Audiencia el que ha puesto encima de la mesa, y yo creo que las instituciones lo han cogido con mucho sentido común, y ahora hay que ponerse a actuar, porque ahí sí es que es verdad, en ese tema no podemos andar dispersos, ni perdernos en mucha propaganda barata, sino es que, y nadie como los jueces conocen perfectamente la realidad de la casuística, de la violencia de género, que yo creo que es un terrorismo más, y que tenemos que combatir de forma coordinada, ¿no? Yo creo que hay que decir, y yo quiero hacer una loa por el presidente de la Audiencia de Córdoba, que así ha estado a la altura de las circunstancias, y las instituciones, a falta de que se incorpore la universidad, que yo creo que tiene que estar y debe de estar. Y eso fue lo que también comentó ayer el presidente. Yo quiero aquí, para que todo no sea negativo, reconocer públicamente al presidente de la Audiencia de Córdoba y a los jueces de Córdoba y Andalucía, que han puesto encima de la mesa una comisión provincial para luchar contra la violencia de género, que yo creo que hay que hacerlo de forma coherente y eficaz, y no perdernos en mucha demagogia barata y en mucha pancarta, que también, pero vamos a ser eficaces. De todas maneras, yo te quiero hacer una precisión, que es los 65 casos a los que tú te refieres, son 65 casos de muerte, pero que la violencia de género se da diariamente. Es muy importante eso que estás diciendo, porque no es solamente cuando ya no tiene remedio, con todas sus consecuencias. La violencia de género continuamente están entrando en los cuarteles de Guardia Civil, en las comisarías, en los puestos de policía local, se están presentando denuncias. Es una cosa diaria, con muchos casos diarios, a unos niveles más inferiores, que afortunadamente no llegan a muerte, pero que también hay que resolver. Hay que resolverlo porque afecta a la vida cotidiana de muchas personas, mujeres, niños, familias. Entonces, eso efectivamente era muy necesario, porque aunar esos criterios, que es muchísimos los casos que entran diariamente, era muy importante. Que no son 65 solamente, esos son los que terminan ya, no tienen remedio, sino los que diariamente se están presentando en todos los cuarteles y comisarías al día, que se derivan a los juzgados de violencia doméstica de cada distrito. Y eso, claro, cada juzgado de violencia doméstica recibe 10, 15, es posible que 10, 15, en pueblos a lo mejor un poco menos, porque hay menos población, pero que son muchos diariamente. Y no nos podemos olvidar que son números detrás de los cuales hay nombres y apellidos, que no estamos hablando ya de números en sí. Y de personas muy vulnerables, de menores de edad, de niños, que luego conlleva unas consecuencias a medio y a largo plazo graves. Luis. Bueno, yo creo que unificar criterios siempre es interesante. Para eso existe la palabra jurisprudencia, que es la que se practica desde los ámbitos de justicia, y yo creo que en este caso también debía de haber una uniformidad en el trato, o sea, poder encasillar las gravedades, tanto en temas de tipo ya de justicia como en tipo preventivo, ¿no? Que también es importantísimo, ¿no? ¿Qué hacer desde un puesto de la Guardia Civil o qué hacer desde una comisaría de policía, ¿no? Encasillar y encuadrar el delito o la posibilidad de delito, porque también algunas veces no son lo que es. Bueno, es que de hecho, cuando una mujer
o un menor, cuando una persona que se siente maltratada acude a un cuartel de Guardia Civil, a un puesto de policía, a una comisaría, se valora el riesgo con un formulario que ya fue editado en su momento, hace ya muchos años, pero muchos. Se le hace una serie de preguntas a la persona que presenta esa denuncia para valorar el riesgo que en ese momento se está tratando. Sí. Inmediatamente ese formulario junto con la denuncia se remite al juzgado de violencia doméstica correspondiente. Sí, vamos a ver, yo comentaba, que no sé si hay un matiz que es importante, que cuando dice Sánchez Zamorano, el presidente de la audiencia, que requería la presencia de la universidad, lo hacía con toda la intención del mundo, que es lo que yo comentaba ahora con Luis. Vamos a ver, de lo que se trata es la línea educativa, educar desde la infancia. Fundamental. Sí, y romper con esa prevalencia que hay del macho. Y buscar, eso yo creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Y eso hay que meterlo en el niño y en la niña desde chico, ¿no? Y yo creo que eso, por eso yo veía como buen criterio que no solo la policía, la Guardia Civil, sino estaba la Diputación Provincial, están los ayuntamientos, y requería la presencia de la universidad porque es fundamental, porque tenemos que educar en valores, y ello yo creo que es muy inteligente, independientemente de lo que es el procedimiento, que no se trata solo de la vía judicial, sino de luchar de forma eficaz contra una lacra que está azotando estos tiempos. Él daba una media de 63 muertes al año, pero detrás no son muertes, hay mucha casuística, y personas que no se atreven a denunciar por miedo, ¿no? Es decir, que la sociedad incorpore esa lacra y que sea capaz de luchar contra ella y que la haga suya, y no lo estigmaticemos como un problema que no es nuestro, a eso se refería, ¿no? Pero como buena noticia yo creo que es muy importante que sepamos perfectamente cómo actuar lo más eficazmente posible sobre las personas que lo están llevando desde la vía judicial, desde la vía educativa, desde la sociedad, desde las administraciones. Nosotros le estamos dando recursos a todas las administraciones para el sustento de asociaciones que se están dedicando a eso. La plataforma en Córdoba es ejemplar. Tenemos una plataforma muy reivindicativa, muy constante, muy perseverante, muy activa. Y Dulce se está matando con ese tema, se lo está haciendo, nunca mejor dicho, con muy buen criterio. Bueno, pues yo creo que eso hay que valorarlo. Ahora, buscar caminos para que seamos mucho más eficaces, de eso se trata. Y yo creo que aquí Sánchez Zamorano creo que ha hecho una cosa, junto con los presidentes de la Audiencia de toda Andalucía, muy inteligente, porque muchas veces nos dispersamos por el minuto de gloria los medios de comunicación, los políticos, y no reparamos en la gente que está en el Tajo. Y los que están en el Tajo tratando los temas de carácter social, que están con ella, con psicólogos, yo creo que tenemos que coordinar todo y ser capaces de que esos recursos vayan lo mejor posible. A eso me refería y a la noticia del presidente de la Audiencia. Se ha entendido además perfectamente. Yo creo que los tres habéis comentado la noticia con vuestro punto de vista y creo que coincidís bastante en lo que conlleva esta noticia. Yo rematando lo que dice Salvador, es que lo fundamental de todo esto es la prevención, y la prevención para esto está en la educación. Claro. Exactamente, es que es fundamental. Como siempre, volvemos a incidir siempre en la educación, en la formación, y es fundamental. O sea, para eso la universidad pues tiene que jugar también un papel, lo mismo que las escuelas primarias y secundarias. Efectivamente, colegios, no solamente la universidad. Sí, pero tiene que estar todo coordinado porque claro, en la práctica, en las escuelas se está dando una educación igualitaria, enseñando a todos los niños el respeto mutuo dentro de las diferencias que hay entre un género y otro, el respeto mutuo, pero luego esos niños llegan a casa y en muchos casos, o en algunos casos, cada vez menos afortunadamente, se encuentran con que su realidad dentro de la casa puede ser distinta. Entonces, desgraciadamente para ellos. Entonces, ahí hay un choque en esos niños, en esos jóvenes, que ellos saben que no está bien, sin embargo, están viendo que la autoridad que hay en su casa o la realidad que hay en su casa es distinta. Y hay mucho miedo, no solamente dentro de la familia, sino del entorno. En el entorno de esa familia donde existe un problema de maltrato,
hay miedo. ¿Cuántas veces no se oye? No, yo lo escuchaba, pero no me quería meter, pero es que luego me daba miedo que tomara represalias contra mí. Y todo vuelve a lo mismo. ¿Cómo se puede hacer para para cortar eso, para que esas órdenes de alejamiento sean efectivas, para que el que ya no ha llegado a tiempo de ser educado entienda que esta práctica que está llevando a cabo no se puede hacer, que es ilegal, y que la gente, el entorno se implique, que los vecinos, que la familia, es que yo conozco casos de incluso familia que saben que su hermana está siendo maltratada y no quieren entrar en el problema, porque luego además hay otro problema que es muy peliagudo, es que la mujer maltratada no presenta la denuncia, dices que luego mi hermana le perdona y vuelve a entrar y yo ya he quedado estigmatizado en la familia, ya las reuniones familiares, ya tal. No solo hay que educar al varón, hay que educar a la mujer también desde niña para poner límites, y todo tiene que ser desde la escuela, desde la justicia, en el entorno, o sea, esto tiene que ser un asunto global, que no es fácil, pero bueno, yo creo que ya se va mejorando bastante. Yo creo que esa es la clave. No es fácil, pero se va mejorando, porque es cierto que si echamos la vista hacia atrás, de unos años a esta parte, se ha mejorado mucho en todo lo que tiene que ver con el tema de la educación en igualdad, con la educación incluso en valores, que también se habían perdido y que es una de las quejas también principales que hay en torno, bueno, pues a los nini, ¿no?, y a todo este tipo de jóvenes, y que poco a poco parece que se va encauzando. Mucho trabajo. Es que ya un maltratador está mal visto. Antes se pasaba. Y ahora está mal visto. Pero es que ahora y antes, un tío que maltrata a un delincuente aquí en San Petersburgo. Y de siempre. Pero que pero ahora está muy mal visto. Y se justificaba y ahora no. Antes exactamente, yo creo que es que antes no se señalaba, ¿no? Y ahora ya está desapareciendo ese miedo a señalar. Aquel famoso dicho que decía, la maté porque era mía. Efectivamente. Y se habla de él, se habla de él efectivamente. Yo vivo en un pueblo y se habla mal del maltratador. Y ya empieza la sociedad a rechazarlo. Sí, exactamente. La sociedad lo rechaza y eso es importante. Es así. Mucho camino todavía el que queda por recorrer. Cambiamos de tema y hablamos en este caso de sanidad, porque tenemos otra noticia también que tiene que ver precisamente con eso, con la sanidad, y en Córdoba. Concretamente, lo que dice la noticia es que la Junta anula el contrato para diseñar la mega obra del Hospital Reina Sofía. Salvador, ¿qué hacemos? Pues yo creo que irnos a la calle, salir a la calle, ¿no? Yo creo que ahora es cuando el pueblo tiene que hablar. Eso es un escándalo. Yo no quiero hablar aquí porque esto es una tertulia, pero es un escándalo. Sí. Es decir, ahora no, ya no. Plan director de Reina Sofía hace 15 años. Es la gran aspiración de yo creo que tenemos los mejores profesionales de toda Europa, si no del mundo, en Reina Sofía. Y eso se ha hecho con mucho talento, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Y ese plan director contemplaba el materno infantil. Y eso ha sido una gran aspiración de Córdoba. Yo creo que es una gran apuesta económica también, el hecho de que nosotros, y lo he dicho yo aquí muchas veces, ¿no?, podamos competir en Europa como una plaza sanitaria, es muy importante. Tenemos 4 hospitales ya, y esos son recursos y mucho talento creado en Córdoba, con gente de Córdoba, los mejores. Y si Pamplona iba la gente a operarse, ya viene a Córdoba. Entonces yo creo que eso es una realidad que está ahí, que los cordobeses tenemos que reconocer públicamente que tenemos los mejores profesionales de la sanidad del mundo y lo tenemos en Córdoba. Y tenemos que competir en el mundo porque eso es una garantía, un servicio que hay que prestar. El hecho que ahora se desista justo a 4 días de unas elecciones es un jarro de agua fría para Córdoba y las aspiraciones de Córdoba. El ejemplo lo tiene en el parking de Reina Sofía, ¿no? Ese es el ejemplo más gráfico de la atención que prestamos a esa situación que está atravesando Reina Sofía. Yo no soy partidario de mega obra. A mí, cuando yo tuve una experiencia que lo comento mucho, que las obras, a mí me llegó un gran consejero de la Junta hace mucho tiempo, me decía, Salva,
cuando un intercambio con la Unión Europea pues sobre fondos FEDER, fondos europeos, y la eficacia y la utilidad de esos fondos, si se venían y se utilizaban, la infraestructura, y nos decía este hombre de Bruselas una reflexión que yo compartí con aquel consejero, con Arbolella, y decía, si el problema no es hacer el hospital, el problema es mantenerlo. Claro. Hay que tener visión de futuro, no nos perdamos en grandes edificios que después no sepamos mantener, ni en carteras de servicios sanitarios que no se adecúen a la realidad. Y aquí hubo una amenaza en Peñarroya de pretender hacer del hospital de Peñarroya un hospital singular, y la patología demostrada era normal, es decir, que por el hecho de que era una cuenca minera no tenía esa especificidad tan acusada. Digo esto porque muchas veces nos ponemos a pedir y es que no hay dinero para todo. Es decir, es que es muy difícil cuadrar el presupuesto. Ahora, las inversiones en materia de sanidad, en materia de educación, tienen que ser inversiones muy inteligentes. Yo no digo mega, pero sí digo que el materno infantil, incluso hay una plataforma, el Hospital del Niño, que estaba ahí constituida por profesionales, por familiares, por usuarios. Yo creo que hubiese sido una pieza fundamental para cerrar ese gran hospital de Reina Sofía, de lo que los cordobeses y los españoles lo tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? Pero yo creo que así que es muy mala noticia el no haber contemplado el materno infantil, el Hospital del Niño, para Reina Sofía, porque hubiese quedado un complejo absolutamente impresionante para dar cabida a mucho talento que está y que esperamos, porque es verdad que estamos haciendo en Córdoba, afortunadamente, una maquinaria de talentos en materia de salud muy importante a tener en cuenta. Y también digo, y una posibilidad de empleo para mucha gente. También. Digo, para que todo no sea turismo y agricultura. Es que muchas veces nos reparamos en que la sanidad también es economía, además de que salvan vidas, son médicos de la vida o magos de la vida, ¿no? Yo no quiero entrar tampoco en la deriva partidista, pero sí entiendo que no es una buena noticia. Luis. Bueno, yo creo que lo que debía de tener un poquito de temor es que cuando se paraliza un proyecto de este tipo se paralice de verdad. Sí. Porque la noticia es doble. Se paraliza el megaproyecto y se hará a cachos. Bueno, esa segunda parte es la que no debe de fallar, que es la que no se aclara cómo, porque cuando se piensa en una infraestructura de este tipo, se cuenta con un proyecto que además habrá sido pagado y bien pagado porque las tarifas son importantes. Ese dinero ya posiblemente o se pacta con el estudio que ha hecho ese trato o se pierde. Pero lo verdaderamente importante es que esa fracción nos la digan cuándo está, cómo es, cuándo se va a empezar, las distintas etapas que van a requerir Reina Sofía, pues para ser lo que todos llamamos la ciudad sanitaria, porque nosotros le llamamos ciudad sanitaria, ¿no? Bueno, pues para que sea de verdad una ciudad sanitaria. Y por otro caso, abundando en lo que dice Salvador, es que la sanidad es una industria, en este caso es una industria, y adolecemos de industrias, por lo tanto habría que empeñarse en que al menos esta industria sea un éxito en Córdoba, porque no hay más industria, ni más industria, ni pensar en que haya más, porque no se están dando las circunstancias adecuadas para que aquí acuda industria, ¿no? Y que no sea todo campo y turismo, como también ha dicho Salvador. O sea, yo creo que sí. A mí lo que me da miedo de todo esto es un proyecto que nació poco antes de la crisis se lo ha cargado, aunque se diga que hemos salido de la crisis, no es verdad, seguimos todavía, la crisis no ha terminado, y lo que sí se debería dar prisa, en este caso la Junta de Andalucía, que es la que impulsa el proyecto, en decirnos cómo se va a ir y el nuevo itinerario que va a llevar las distintas construcciones. Y hablando de los aparcamientos, es que no solo hay uno, hay varios. Y todos están pues maltratados, ¿no? Es que es verdad, sí que es verdad, pero yo recuerdo, es que tú tiras, pues te pones en Google y pones plan director de infraestructura, y es que hace ya 17 años, y ese plan director que está pintado, que te estoy hablando de hace ya 16 años, contemplaba el materno infantil, es decir, que no es una cosa de ahora. Es decir, la inversión inteligente es que tú no te puedes tirar el pegote de montar una maqueta diciendo, voy a hacer aquí
no, mira, vamos a hacerlo inteligentemente. Sí. Entonces, lo que sí es verdad, que le hace falta ese mantenimiento infantil. Pero lo mismo ocurrió con Lucena. A Lucena le prometimos un hospital y todavía están esperando el hospital. Y se echó todo el pueblo a la calle. Y eso hace ya 15 años, mucho antes de la crisis. Es decir, que yo creo que hay que ser un poquito más razonable con el presupuesto, ser más eficaz en el gasto, porque a mí yo no me puedo quejar ahora mismo del Reina Sofía. Como digo, encomiable. Ahora mismo es un lujo lo que tenemos ahí. Y quiero lanzar un reconocimiento público a lo que ha sido y es la Cruz Roja en Córdoba, Luis. Sí. La Cruz Roja en Córdoba. Reina Sofía, la Cruz Roja, San Juan de Dios, Quirón, pero sobre todo ahora la Cruz Roja, que es la que está. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque esos profesionales se han ido reciclando, mejorando en Córdoba y están rifados. Lo que yo no me niego como andaluz es a formar a muy buenos médicos, a los mejores enfermeros del mundo, para que se vayan fuera. Ya. No sé si me explico. Sí, teniendo aquí una plataforma donde venga la gente a pagar también, como pasa en Marbella, como pasa en Pamplona, que venga la gente del mundo árabe aquí a operarse a Reina Sofía, a Cruz Roja, a Quirón, a San Juan de Dios. ¿Por qué? Porque eso es trabajo, ¿no? Pero yo creo que alguien tiene que responder, y no sé quién, porque tampoco voy a dar muchas pistas, de esos incumplimientos. Que no sé si me explico, que son muchos años, muchas elecciones, prometiendo, y ahora resulta que licitamos, pero hombre, ahora vas a licitar a 3 días de que se te acaba ya el mandato, que esto no es una cosa de hoy para mañana, que estamos hablando de un proyecto que todo el mundo en Córdoba quería, porque todo el mundo reconoce la labor que hacen nuestros médicos, nuestros enfermeros y nuestra gente en el mundo sanitario, ¿no? Bueno, pues era el empujón que necesitaba esa ciudad sanitaria de Reina Sofía, sí, como complemento también a todo lo que hay alrededor, que es una gran ciudad sanitaria, con lo que he dicho. Cruz Roja, Quirón y San Juan de Dios, que también ha hecho un esfuerzo impresionante, ¿no? Teniendo en cuenta que el personal del SAS, o sea, el Servicio Andaluz de... pues podría estar cualquier día como los funcionarios de prisiones. Que no, que ya está, ahí por ahí. Eso ya ¿por se qué? quedaron en Andalucía, la bata blanca. Se han tirado a la calle. ¿Pero por qué? Porque con aquella no puede, manifestación de bata blanca. Lo que no puede ser que sean pues el residuo por lo menos económico, sí, de todo. O sea que el médico peor pagado, el sanitario peor pagado es en Andalucía, con respecto a las otras comunidades. Pues tampoco debía de ser. En general todos los funcionarios de la Junta de Andalucía están peor pagados que los funcionarios, que cualquier otra comunidad autónoma. Y luego también lo que hay que procurar es que dotar para el mantenimiento, que no nos pase como las carreteras que está pasando ahora, ¿no? Sí. Que ahora cualquier carretera que coja uno después de 10 años de crisis están vergonzosamente abandonadas. Y las calles, Luis, las reglas ya hay pero al menos las carreteras, ¿por qué? Porque tenemos una red de carretera extraordinaria, una red de autovía superior hasta la alemana, pero que adolece de mantenimiento, y ahora ya se está pensando en poner un peaje para circular por cualquier carretera. Bueno, no lo sé si será la fórmula o no la fórmula, pero desde luego cuando se hicieron no se pensó en el mantenimiento, se pensó nada más en hacerla. Eso es una de las cosas que yo a ti, Salvador, como político, y a ti como empresario, Luis, pues yo estaba pensando, está muy bien si se hizo ese proyecto, se pagó el proyecto, que se lleve a cabo, sin embargo, no sería... Es el mantenimiento de cualquier cosa que es muy grande, como una casa. Tú tienes una casa muy grande, cuando no te sale una gotera por un lado, se te rompe un escalón por el otro. No es más práctico, vamos ya a otro asunto, tener más hospitales un poco más pequeños, más fáciles de manejar con sus especialidades. Yo, el modelo alemán, que es el que conozco un poco de lejos, porque mi padre era médico, sí, era cirujano y su especialidad la hizo allí, yo he estado allí de niña, y yo le he oído comentar a él muchas veces que el sistema alemán, el macrohospital, allí no es lo habitual. Allí hay hospitales con todas sus especialidades, pero más pequeños, más manejables. Sí, pero yo creo que aquí lo estamos haciendo ahí. Sí, en Madrid, por ejemplo, se ha hecho. No, en Andalucía, vamos a ver. Sí. Porque yo de eso sé.
No soy médico, por pero eso, sé. Por eso os pregunto a ti Porque como político y a ti como empresario. Y ahí sabemos Luis y yo porque me he tirado 16 años en el Parlamento. Me explico eso porque eso, en honor a la verdad, se está haciendo. Vamos a ver. El concepto de servicio sanitario, y voy a ser muy rápido para que todos los telespectadores me vean con claridad. Es una pirámide. Entonces, con muy buen criterio y copiando del modelo alemán, se formuló la figura de los SHARE, los centros hospitalarios de alta resolución. ¿Eso qué era? El hospital de Peñarroya, el hospital de Lucena, el que se prevé después de que en el 2008 el señor Chávez prometiera en Palma el de Palma. Son hospitales acordes con una cartera de servicio de toda una comarca para descongestionar lo que en su día era el hospital general, la residencia, es decir, descongestionar. Y facilitar al ciudadano que eso tenga se el está hospital haciendo. cerca, Eso claro. es. Reina Sofía, como una ciudad sanitaria, yo creo, muy sofisticada, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Después vendrían los SHARE, los centros de alta resolución hospitalaria, que estarían distribuidos de forma equitativa y muy acorde al territorio, con sus quirófanos. ¿Para qué? Para descongestionar. Lo mismo pasa con urgencias. Y después estarían los ambulatorios, y eso se está haciendo, es la pirámide, todo para descongestionar y que se clasificase bien el servicio de una forma más inteligente. Eso se está haciendo. Ahora tenemos que tener un término medio. Hospitales y SHARE no pueden tener una cartera de servicio como Reina Sofía, y ahí nos perdemos los papeles todos. Tú llegas y dices que ves un centro hospitalario de alta resolución, y ahora para la cirugía menor ambulatoria, para una catarata. ¿Por qué? Porque tú descongestionas los quirófanos de Reina Sofía, los distribuyes por Montilla, por Cabra, otro hospital que le hace falta un arreglito, porque también está haciendo una labor impresionante, descongestionan esas presiones que se creaban. Igual pasa en urgencias. La red, aquí tiene que haber dos puntos, no el que hay solo. En definitiva, eso se está haciendo. Lo que sí digo, y por eso no se hacen tantos grandes edificios, pero el materno-infantil es el complemento del Reina Sofía. Es perfectamente compatible con el diseño de los centros de alta resolución que se están planteando, pero es que el de Palma se va a pagar con fondo europeo y después hay que mantenerlo. Yo no puedo exigir, de ahí tu inteligente intervención, exigir macroedificios, pedir una cartera de servicio como que se pretende en Peñarroya, que no van acorde con la gente que hay allí, meter 10 quirófanos que después no puedo mantener y no tengo demanda para ello. Yo creo que tenemos que ser muy inteligentes en la distribución de esa red sanitaria, quitarle presión a los grandes para que sean mucho más eficaces y distribuir todo ese servicio para que le llegue al último ciudadano del último pueblo de Córdoba. Eso está bien. Lo que sí no comparto es que no se encaja lo que tú prevés, lo que tú prometes, con lo que haces. Y el tiempo transcurre y los déficits de sanidad están ahí. Pero como digo, la labor es encomiable. Y tan encomiable y tan responsable son los batas blancas, que no hacen huelga porque están trabajando con personas que se juegan la vida. Claro. Mar. No, es que yo estoy de acuerdo en eso, pero además quiero añadir no solamente en cuanto a que se descongestiona la ciudad sanitaria, sí, sino que la sanidad llegue más inmediatamente al ciudadano, porque en el siglo XXI que una persona de Priego, que está bien lejos, sí, tenga que venir a Córdoba a curarse de cualquier cosa, o de Palma del Río, tenga que venir, o del Valle de los Pedroches, cualquier pueblo de allí. Tengo un caso que he conocido no hace mucho, han tenido que alquilar una vivienda enfrente del hospital provincial durante un mes, que además les han cobrado una verdadera barbaridad por estar allí, aprovechando que no les quedaba más remedio. Entonces es bueno, pienso yo, que no estoy ni muchísimo menos en desacuerdo con Salvador, estoy de acuerdo, pero dotar a esos pequeños hospitales cada vez de un poquito más, para que si la economía, que claro, es que la economía siempre juega un papel, para que cada vez sea menos necesario el desplazarse tan lejos. Sí. Sin duda. Luis. Y posiblemente el talón de Aquiles del sistema sanitario, sí, sean las urgencias. También. Las urgencias baja un poco la clasificación tan buena que tenemos del servicio, pero no es porque el servicio no es bueno, es porque está masificado. Sí. Y todo es porque la estructura sanitaria, por ejemplo, se debía de hacer que en los ambulatorios hubiera
en determinados ambulatorios hubiera urgencias, que rebajaran el nivel de urgencia y sobre todo que la facilidad de llegar a los especialistas no derivaran en que el propio médico de cabecera te diga, vese usted urgencia porque si no... Eso. Entonces hay ese servicio de urgencia que la sanidad pública está masificado en los hospitales, debía de intentar por todos los medios que tuviera otro tipo de cobertura para evitar la masificación. Total. Y por lo tanto la percepción del ciudadano del mal funcionamiento, que no es cierto porque funciona muy bien, lo que pasa es que la masificación lo deteriora. Entonces yo creo que eso... Tiene 2 puntos, Córdoba necesita 2 puntos, Avenida América y la Z, para descongestionar Reina Sofía. Y después, que toda la culpa no la tienen, en este caso, la Junta ni los profesionales. Muchas veces... Avenida América no funciona. Exactamente, que está ahí, que no está ahora, estamos en obra. Y hay ambulatorios nuevos que debían de hacer eso también. Tienen que acabar las obras porque esos son con fondos europeos. Sí. Y vamos con la lengua aquí. Entonces vamos muy mal de tiempo porque eso con fondos europeos. Pero también yo quiero decir, no, la verdad, que tenemos que ser mucho más responsables los ciudadanos. Es decir, todos los casos de urgencia no son de urgencia. Y muchas veces tenemos la costumbre en los pueblos de decir, vamos a la Reina Sofía y puenteamos el servicio. Y nos plantamos allí, señora, ¿usted qué pasa? Pues yo tengo un dolor de muela, pero señora, un dolor de muela vista urgencia, y que así meten a la abuela más rápido. Es decir, yo creo que tenemos es la única forma de que la atiendan y que se sienta uno satisfecho. Pero claro, es que hay otros que vienen con la columna vertebral rota por un accidente. Digo, porque eso es una casuística que se veía en las comisiones de salud y, hombre, que también tenemos que sopesar. Pero es verdad que tenemos que ser más inteligentes en la distribución de todo lo que es la demanda de urgencia para ser más eficaces. Y ahí en Córdoba nos faltan 2 puntos más de urgencia para descongestionar Reina Sofía, porque todos los médicos son muy buenos. Otra cosa que puedan tener tiempo suficiente para atender a los pacientes como cada uno también se merece. Es otro de los pilares fundamentales de cualquier sociedad y estamos viendo qué carencias tiene. Pues sí, es que yo estaba al hilo de lo que ellos estaban diciendo, estaba acordándome que efectivamente cuántas veces no... a mí no me ha pasado por lo menos hace tiempo que yo me acuerde, pero te levantas muy enfermo, puede ser una gripe, incluso una gripe de invierno, y llamas y te dan cita para dentro de 3, 4, 5 días. Oiga, yo necesito una medicación ya, y entonces es cuando colapsa el servicio de urgencias de cualquier sitio, y más en estas épocas, porque los traumas, lo que es trauma, pues eso es una cosa casi que uniforme. Los accidentes se producen a lo largo del año. Sí. Pero en primavera las alergias y en otoño las gripes colapsan con los servicios de urgencias. Y Córdoba es una ciudad de 300.000 habitantes. No se puede estar con 2 urgencias y media, porque la de Avenida América no sé si sigue ya no funciona. O sea que ya no funciona. Estamos con Reina Sofía y Las Setas. Con lo cual, y a Las Setas la verdad no va mucha gente. Sí va, hombre, sí va. Falta la Avenida América, que está pendiente de hacer. Y te voy a decir una cosa, en la Huerta de la Reina, yo no he hablado aquí, también la Huerta de la Reina, que está medio terminada, que tampoco la han acabado. También hemos hablado y el otro día nos manifestamos nosotros en el Naranjo, porque también pendiente de hecho ayer estuvieron aquí del barrio del Naranjo. Se cedieron unos terrenos para un centro de salud. Lo importante es que en esos sitios haya urgencia. Eso es lo importante para descongestionar Reina Sofía. Y descongestionar Reina Sofía y la cercanía con la persona. Yo voy a decir una cosa, que no he hablado yo aquí más de lo normal. 40 años por materno-infantil más otra vez no, No vamos a esperar otros 40 años por materno-infantil, Por muchas fases que hay que hacerlo ya. Redimensionado, pero hay que hacerlo, Por respeto y por reconocimiento a esos trabajadores. Y por necesidad también, sin duda. Muchísimas gracias a los 3 por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer tener esta tertulia. Mar Silva, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Te veo en un ratito, que te quedas con nosotros como cada miércoles. Luis, muchísimas gracias también a ti, Luis Carreto. Y Salvador Fuentes, gracias también a ti por sacar un ratito de tu tiempo. A vosotros. Nosotros ya nos vamos, ¿no, Luis? Nosotros nos vemos después, ¿no? Si os queréis quedar, no hay ningún tipo de problema, Es vuestra casa, lo sabéis. Gracias a los 3. Oye, que nos debes una hora, de la semana pasada. También es verdad. O sea, nos debes una hora que está apuntado. La permanencia, efectivamente. Un programa especial, y yo aquí. Gracias a los 3 por estar con nosotros y por analizar también con nosotros las noticias del día de hoy.